Pues bueno, ya es las 4:05, vamos a comenzar. Voy a dejar abierto ahí por si llegan los compañeros. Entonces, ok, vamos a seguir repasando algunas cosas de Moderno, ¿no? Vamos a retomar algunas ideas y ver algunos ejemplos. A ver, vamos a ver cómo checar. Entonces, ok, ¿qué tan familiarizados están con los dominios? No sé si lo recordamos un poquito. De los que se estudian ahora sí, ahora los dominios. Dentro de los dominios había tres importantes, ¿no? Estaban los dominios de factorización única, los dominios de ideales principales y los dominios euclidianos, ¿sale? Entonces, pues vamos a dar la definición de ellos y vamos a recordar qué relación tenían estos tipos de dominios. Entonces, a ver, definición. Definición y damos unos ejemplos, ¿no? Dominio de factorización única. ¿Qué quiere decir eso? Sea de un dominio, ¿sale? Que recordemos, ayer vimos que justo los dominios son aquellos que no tienen divisores del cero, ¿sale? O que el producto de dos cosas que me dan el cero, pues necesariamente, si tengo el producto de dos cosas que me dan el cero, necesariamente uno de ellos tiene que ser el cero, ¿no? Había otra acerca de un ideal especial, que es el ideal cero, pero bueno, eso lo vemos después. Entonces, ok. Sea del dominio, decimos que D es de factorización única. O factorial. Ay, perdón, creo que me hace falta algo. No, sí, vamos un poquito antes. Claro, porque tengo que hablar de qué son los elementos irreducibles. Antes de que podamos decir qué es un dominio de factorización única. Entonces, de hecho, podríamos darlo para un anillo en general, pero vamos a decirlo solo para los dominios. Decimos que A un elemento en R, o en D, mejor dicho, D, es irreducible, ¿verdad? Es irreducible, así que si cada que A se escribe como el producto de dos elementos, ¿no? Con B y C en R, en D, mejor dicho, entonces alguno de ellos B es unidad, entonces B o C es unidad en D, ¿sale? Ok, o sea, elementos irreducibles. Es decir, que de hecho ya no los podemos factorizar por cosas que no sean unidades. Eso es lo que me está diciendo. Por ejemplo, o sea, a ver, para recordar un poquito, para ilustrar esto, a ver si nos recordamos. Por ejemplo, en Z, ¿no? En Z, en los enteros, pues hay una noción de ese estilo. ¿Qué números ya no los podemos factorizar salvo que aparezca una unidad de Z? Que si recordamos, las unidades de Z son el 1 y el -1, ¿no? Entonces, por ejemplo, los primos, si P es primo, si P en Z es primo, ocurre que, pues de hecho esto, ¿no? Que P es irreducible, ¿sale?
irreducible. Entonces, pues bien, de hecho, o sea, esta noción de irreducibilidad y esta noción de primo que conocemos de los números enteros, que, a ver, ¿qué era un número primo en los enteros? Creo que sus únicos divisores son la unidad y sin signo. Son las unidades, el 1 y el menos 1, y múltiplos por unidades de esta cosa, ¿no? O sea, p o menos 1, no tiene más. Entonces, pero bueno, hay una cosa que se demuestra en teoría de números, elemental, ¿no? Que dice que si p es primo, entonces, si p divide a por b, entonces debe de ocurrir que p divide a alguno de ellos, ¿no? Eso es la noción importante de los primos. Entonces, esta de aquí se llama el lema, uno de los lemas de Euclides, ¿no? Entonces, primo es Z, ¿no? Eso es importante. Entonces, esto de aquí es muy importante, porque de hecho, elementos que hagan estas cosas, pues son los que vamos a llamar en general elementos primos. No nada más en Z, sino en cualquier dominio. Y ellos van a ser importantes también porque justo se relacionan con estos de acá, ¿no? Entonces, si recordamos, también decimos que P en D es primo si cada que A por B es igual a P por R para A y B en R, bueno, A, B y R en R, pues en D, en el dominio. Entonces, A es igual a P por R1 o B es igual a P por R2, ¿no? ¿Sale? O sea, estamos replicando esto de aquí, ¿no? La divisibilidad de un producto, ¿no? Me lleva a que divida alguno de los dos elementos en el producto, ¿no? Eso es lo que estamos generalizando un poquito acá. Entonces, pues justo. Entonces, pues una de las cosas que se ve en modelo 2 que relacionan a estos dos tipos de elementos, a los primos y los irreducibles, es que en todo anillo, una pequeña proposición, en ideas dominio, vamos a ponerle de una vez, entonces, todo elemento primo, el primo es irreducible, ¿sabe? La demostración de esto no es nada difícil, es una cosa muy sencilla, ¿no? Y básicamente es usando la propiedad de los primos, ¿no? Como vemos esto de manera muy sencilla, supongamos que P en D es primo, ¿está bien? Y que P se escribe como el producto de dos elementos, ¿no? A por B, con A y B. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nos dice esto de allá? Pues básicamente, si se fijan, lo que estoy escribiendo es lo siguiente. Entonces, el 1 del anillo, el 1 del dominio, pues siempre me deja fijo P, ¿verdad? Esto es P por el 1, ¿sale? Esto es P, pero esto sabemos que es A por B. Y entonces, por la hipótesis, si él divide un producto, pues divide alguno de los dos, ¿no? Entonces, por hipótesis, pues P, bueno, A lo podríamos escribir así, P1, P por R1, o
B se escribe como P por R2, ¿no? Alguna de las dos cosas debe ocurrir. Y entonces, pues bueno, lo que hacemos es que si ocurre alguno de los dos casos, por ejemplo, supongamos el primero, ¿no? Si A es P por R1, pues entonces lo sustituimos aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que P es igual a, pero A dijimos que es P por R1, P por R1 por B, ¿no? Entonces nada más asociamos, como a mí me interesa, ¿verdad? P igual a P por R1 por B, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice? Bueno, entonces aquí, en realidad podríamos poner aquí P por R1, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad tenían los dominios? Los dominios tienen la propiedad de cancelación, dijimos, ¿no? En el producto, si multiplico por cosas, claro, a ver una cosa importante, ¿no? ¿Por qué puedo cancelar a P? Pues claro, tengo que pedir una cosa importante, que P de hecho no es de hecho poniéndolo así, el 0 nunca es primo, ¿sale? ¿Por qué? Porque si pongo el 0 acá, pues entonces me estoy diciendo que el producto de estas cosas es 0 y el 0 no puede cumplir esto, ¿no? No puede ser que alguno de ellos sea múltiplo del 0, porque entonces tendríamos que alguno de ellos es 0. A ver. No, sí, vamos a excluir, vamos a quitar, para quitarnos de bloques, ¿no? P es primo, si saben que esto, y P no es único, ¿vale? Me quito de bloques. Aquí lo mismo, aquí otra cosa, ¿no? Aquí los irreducibles no me interesan, el 0 no es irreducible, y tampoco las unidades. Si esto ocurre, ya no es unidad, ¿sale? Las unidades no me interesan que las definiciones, ¿sale? Aquí lo mismo. Es primo P distinto de 0, no unidad. ¿Sale? Sí, perdón. Eso me hacía falta. El 1 nunca resulta ser primo, ¿sale? Ni irreducible. Entonces, ok. Entonces ahora sí, como B es dominio, pues entonces lo que puedo hacer es cancelar, ¿no? Como B es dominio, pues entonces cancelo, ¿no? Cancelo aquí, cancelo acá, y entonces me queda que el 1 es igual a R1 por B. Y entonces eso me está diciendo que B divide a la unidad, al 1, ¿no? Entonces tenemos que B es unidad, ¿no? B es unidad, que era lo que queríamos, ¿no? Si P se escribe como el producto de 2, entonces alguno de ellos es unidad, ¿saben? Algo parecido pasa si en vez de cambiando esto por B, pues vamos a llegar a que en realidad A es unidad, ¿no? Solo es cambiar los papeles, ¿sí? Análogamente, si B se escribe como P por R2, entonces A resulta ser una unidad, ¿no? Y entonces ya acabamos. En alguno de estos dos casos, llegamos a que alguno de ellos es unidad. Y entonces ya acabamos, ¿sí? Los elementos irreducibles, pues lo estamos probando que todo elemento primo siempre es irreducible. Es una cosa muy importante, ¿no? Pues qué elementos sabemos, conocemos que cumplan eso acá, que cumplan tener elementos primos. Entonces, aquí vamos. Entonces, ¿qué pasa? En algunos de los anillos que ya conocemos. Por ejemplo, ¿qué pasa en este de aquí?
en z raíz de menos 5, raíz de menos 5. ¿Qué pasa con el elemento 2 y 3? Nosotros vamos a preguntarnos unos por otros. 2 es primo. 2 es irreducible. Entonces, ¿qué creen? ¿Recordamos este de aquí? ¿Sí recuerdan quiénes son estos? ¿Sí? Vamos a ponerlo de todos modos. Z raíz de menos 5 son los números complejos. A más B raíz de menos 5 complejos, tales que A y B son enteros. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, bueno, esto ya sabemos que no es difícil ver, que esto es un subanillo de los números complejos. Entonces, yo pregunto, el 2 está ahí, ¿no? Entonces, poniendo 0 este, y metemos el 2 acá. El 2 es primo, es irreducible. Entonces, ¿qué creen? No sé si lo vieron alguna vez a los... Por cierto, para los compañeros, creo que no los he visto, o no sé si ya habían venido antes. ¿No? Ok. Tomar modelos. Sí. Llegué a ver unas clases de oyente, pero no. Ok. Bueno, pues, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es recordar estas cosas del muerto, ¿no? Entonces creo que esto se ve en curso de muertos, pero si no, pues bueno, ¿cómo vemos que esto de aquí, cómo respondemos a esa pregunta? Pues por ejemplo, ¿qué pasa si me considero al número 6, ¿no? Fijémonos en el 6. ¿El 6 qué cumple? El 6 yo lo puedo escribir como producto de dos números aquí. ¿De qué manera? Pues lo puedo escribir como 2 por 3, ¿verdad? Pero también lo puedo escribir como 1 más raíz de 5, de menos 5, que es un número allá, por 1 menos raíz de menos 5. ¿Saben? ¿Sí o no? Entonces, este de aquí, pues es básicamente es una diferencia de cuadrados. Entonces me queda 1 menos el cuadrado de este, pues es menos 5. 1 menos 5 me da 6, ¿no? Entonces, ya lo escribí como producto de los elementos aquí, ¿no? De dos maneras distintas. Entonces, fíjense, me pregunto, ¿el 2 es primo? O sea, ¿qué tendría que cumplir? Fíjense que ya tengo una igualdad de este estilo, ¿no? Tengo el producto de dos cosas que es divisible por el 2, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el 2 divide alguno de ellos? Es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Entonces, ok. Entonces, pregunta. 2 divide a 1 más raíz de menos 5, o 2 divide a 1 menos raíz de menos 5. Claro, siempre pensando en esta línea, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si lo suponemos? ¿Qué pasa si sí ocurre alguna de esas dos cosas? Supongamos que sí. Supongamos que sí. Entonces quiere decir que pues podemos ver qué pasa con el primero y la cosa con este no va a cambiar tanto. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, supongamos que sí. Supongamos que entonces 1 más raíz de menos 5 se escribe como 2 veces alguien, ¿no? 2 veces b raíz de menos 5. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Pues igualdades. Exacto, ¿no? Igualamos y nos queda, bueno, no sé, aquí lo podemos poner así, dejar igual, pero el punto es acá, ¿no? 2 veces a más 2 veces b raíz de menos 5
son iguales, ¿no? Cuando dos números complejos resultan ser iguales. Exacto, ¿no? Cuando las partes reales y las partes imaginarias coinciden. Entonces lo que tendríamos es que, pues al menos fijándonos en la parte real, pues lo que tendríamos es que 2 veces A es igual a 1, ¿no? Pero A, ¿en dónde estaba? Acuérdense, este es en z raíz de menos 5. Entonces el A en realidad es un número entero, ¿no? Pero ¿qué estamos diciendo aquí? Exacto. Esto en los enteros no ocurre, ¿no? Este es un entero, este es un entero, este es un entero. Cosa que en los enteros no ocurre, ¿no? Pues en z, 2 no divide a 1. ¿Sale? Entonces hay broncas. Entonces fíjense que el 2 no puede dividir a este. Una cosa parecida va a ocurrir con esta acá, ¿no? Entonces, pues entonces fíjense que en este anillo, ¿no? El 2 no es un primo, ¿sale? No es un primo porque estamos encontrando que divide un producto, pero no va a dividir a ninguno de los dos factores, ¿no? Entonces, bueno, entonces 2 no divide a este de aquí, raíz de menos 5, en z raíz de menos 5. Análogamente, o parecido, de manera similar, 2 lo divide a 1 menos raíz de menos 5. ¿Sale? Entonces, ya está. Entonces, pues fíjense, ahí está lo que decíamos. 2 divide a un producto, pero no divide a ninguno de los dos factores. Entonces, eso quiere decir que 2 no es primo. ¿Sale? ¿Estamos bien? Bien, entonces, pues. ¿Pero qué pasará? ¿Será irreducible? Bueno, al menos no es primo. Ya vimos que entonces ser primo es una cosa un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿será irreducible? O sea, si lo puedo describir como producto de dos cosas, alguna de ellas será unidad. Ahí vamos a trabajar con una función muy importante en todos estos ejemplos de dominios que vamos a estar trabajando. ¿Sale? Son unas cosas que le llamamos normas, funciones que le llamamos normas. Entonces, ok, bueno. Entonces ya sabemos que 2 no es primo. Entonces aquí, pues ya chafeo, ¿no? El 2 aquí no es primo, ¿no? Bueno, ¿será irreducible? Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo vemos eso de aquí? Ok, supongamos que el 2 se escribe como el producto de dos cosas en z raíz de menos 5, ¿no? Eso es lo que tenemos, eso es lo que debemos de dar. Entonces, a esto lo podemos escribir como a por b, igual a más b raíz de 5 por c más d raíz de menos 5. ¿Sale? Entonces, bien, acordémonos de como estamos en los números complejos, ¿sale? Estas cosas están metidas en los números complejos, ¿verdad? Entonces, en los números complejos sabemos que existen a partir de un elemento podemos construir otro que le llamamos el conjugado, ¿sí? Que es cambiar el signo a la parte imaginaria, ¿verdad? Es reflejar respecto al eje X. Entonces, o respecto a la parte real. Entonces, pues bien, ¿qué pasa si aquí multiplico por el conjugado? O sea, o bueno, aplico el conjugado, ¿no? Recordando el conjugado. Que va a ser en C, ¿verdad? Conjugado. Entonces, pues el 2 conjugado tendría que ser igual al conjugado de ese producto, ¿no?
a menos b raíz de menos 5, c más b raíz de menos 5, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué conocemos de los conjugados? ¿Qué hace productos? Ahora productos, ¿no? Exactamente. Entonces aquí lo que tendríamos es el conjugado de a más b raíz de menos 5 que multiplica el conjugado de c más d raíz de menos 5. ¿Sale? Entonces, sabemos eso de aquí y entonces tenemos a ver quién es el conjugado del 2. Como no tiene parte imaginaria, es el mismo, ¿no? Y me queda, porque aquí es nada más cambiar el signo, ¿sale? Entonces es a menos b raíz de menos 5, c por c menos d raíz de menos 5. Okay. Entonces, ok, pues entonces tenemos esta igualdad y tenemos esta otra. ¿Qué pasa si las multiplico? Pues 2 por 2, en principio me queda 4, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando multiplico un número complejo por su conjugado? Me da la suma de las partes reales al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, pues es a cuadrada más p por raíz de 5, ¿no? Elevado al cuadrado me queda 5p cuadrado, ¿sí? Esto multiplica a c más 5 por d cuadrado, ¿sale? Sí, cuadrado. C cuadrado. Entonces, tenemos esto de allá. Pero fíjense, A y B, C y D, que son, siempre resultan ser números enteros, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos el 4, que es un número entero, es igual a, pues esto de aquí no me importa cuánto dé, pero es un número entero. Y además es un número entero, no negativo, de hecho lo voy a poner con los naturales. Y este también es un número natural, ¿no? Ahora sí nos vamos a apoyar fuertemente de los números naturales o de los números enteros. ¿De cuántas maneras podemos ver al 4 como producto de dos números? Dos. Esencialmente hay dos distintas, ¿no? Pero en realidad serían tres, si no es uno. Una es que este sea 1 y este sea 4. La otra es que este sea 2 y este sea 2. Y la otra es al revés, ¿no? Que este sea 4 y este sea 1. Pero básicamente, pues como no me importan A y B, entonces en realidad solo hay dos maneras distintas, ¿sí? Es exactamente lo mismo, el primero y el último caso. Entonces, hay dos maneras distintas. Bueno, ok, entonces pues tenemos lo siguiente. O sea, tenemos como un par de sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces debe de ocurrir alguna de estas dos cosas. Que esto de aquí sea igual al 1 y que la otra sea igual a 4, ¿no? La otra es que este primero sea igual a 2 y la otra ecuación sea igual a 2, ¿no? Son las únicas maneras de escribir al 4 como producto de los enteros. 1 y 4, 2 y 2. Igual podríamos poner las dos negativas, ¿no? Pero, como decía, estas cosas son no negativas, ¿no? Entonces, por eso solo nos interesan las soluciones positivas, ¿sale? Bien, ok, pues bueno, vamos a fijarnos en el primer caso, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre esto de aquí? Vamos a ponerles nombre, este es 1 y este es 2, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre el 1? Vamos a borrar por acá. Si ocurre 1, entonces, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos, de hecho nada más vamos a fijarnos en la primera, ¿no?
Entonces, a cuadrada más 5 veces b cuadrada, esto es igual a 1. Pregunta, ¿b puede ser distinto de 0? ¿Qué pasa si b es distinto del 0? ¿Qué pasa con los números enteros? Si b es distinto del 0, ¿qué pasa con su cuadrado? Pues de hecho es más grande que el 0, ¿no? Si b es distinto del 0, entonces b cuadrado de hecho es más grande que el 0, ¿no? Entonces es al menos 1. Entonces b cuadrada es al menos 1, ¿no? Pero aquí no tenemos solamente b cuadrada, aquí tenemos por 5, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es que 5 veces b cuadrada es mayor o igual al 5, ¿no? Que de hecho se pasa del 1 que tenemos acá. Y además, entonces le estamos sumando a algo que es no negativo. Entonces, de hecho, o se va más grande o es al menos 5. Entonces, fíjense que entonces b no puede ser, bueno, entonces aquí lo que podríamos concluir es que a cuadrada más 5b cuadrada es al menos 5, que es más grande que 1. Pero hay broncas, ¿no? Porque dijimos que esto era exactamente 1, ¿no? Entonces, b no puede ser distinto de 0, entonces b a fuerzas tiene que ser 0. Y entonces, si b es 0, pues a cuadrado me están diciendo que es 1, pero entre los enteros, pues quiénes hay que su cuadrado den el 1. No hay muchos, ¿no? Solo está el 1 y el menos 1, ¿no? Entonces, a es igual a 1 o a es igual a menos 1. Que fíjense que entonces, bueno, no hemos calculado las unidades acá, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy seguro que pueden ver que este es unidad y este también, ¿no? ¿Por qué es unidad? Pues porque el 1 es 1 por 1 y este porque el 1 es menos 1 por menos 1. Entonces son unidades, ¿no? Entonces A es unidad. ¿Sale? Ok, entonces, pues fíjense, se ocurre esto de acá, a fuerzas, A es unidad, perdón, aquí, A más, perdón, aquí es A más B raíz de menos 5, ¿no? Es unidad. ¿Sale? Es unidad. Entonces, pues ya acabamos, ¿no? O sea, justo lo que queríamos era que si veíamos a este como un producto de 2, alguno de ellos era unidad. En este caso, este de aquí, ¿no? Ok, ¿qué pasa si ocurre en otro caso? Esto de acá. Entonces es una cosa parecida, ¿no? El argumento es parecido. Si ocurre 2, pues entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, vamos a fijarnos solamente en este ecuación. A cuadrada más 5b cuadrado igual a 2. Entonces, bien, pregunta, ¿b puede ser distinto de 0? Sí. Si b es distinto del 0, llegamos a una cosa parecida, ¿no? Vamos a llegar a que aquí, aquí en realidad cambiaríamos por un 2, ¿no? Pero entonces estaríamos diciendo que el 2 es más grande o igual que el 5. Entonces ahí hay problemas, ¿no? O sea, tendríamos esto. Si b es distinto del 0, entonces b cuadrado es más grande que el 0. Entonces eso quiere decir que b cuadrada es al menos 1. Cuando lo multiplico por 5, entonces tenemos que 5b cuadrada es al menos 5. Y entonces a cuadrada más 5b cuadrada es al menos 5, ¿no? Pero esto habíamos dicho que era 2. Y aquí no, ¿no? Entonces, pues no puede ocurrir esto. Entonces b no puede ser distinto del 0, entonces a fuerzas tiene que ser el 0, ¿no? Entonces b es 0. Entonces b es 0. Y entonces, ¿qué tendríamos?
que a cuadrada es igual a 2, ¿no? Pero hay broncas. Porque habíamos dicho que A y B son siempre enteros, ¿no? Aquí hay broncas. Pues A es entero. ¿Sale? Entonces, pues ya está. Entonces, esta ecuación en realidad no puede ocurrir. Entonces, este caso no se da. Entonces, Cacho Guarachi, ¿no? O sea, no puede ocurrir. Entonces, esto, chafea. Entonces, pues eso quiere decir que solo puede ocurrir esto. Y pues bueno, ya vimos que entonces cuando ocurre esto, entonces el que le pega a la ecuación igual al 1, en realidad es una unidad. ¿Sale? Entonces ya está, entonces bueno, pues si no es primo, pues al menos es irreducible, ¿no? Y este es el caso prototípico justo donde los primos no coinciden con los irreducibles, cosa que no nos tiene que espantar, ¿sale? Cosa que no nos tiene que espantar. Entonces el 2 es irreducible, ¿sale? Cosa que no nos tiene que espantar porque justo entonces tenemos la caracterización, bueno, tenemos de hecho un contraejemplo a una de las cosas que quería definir hace rato, ¿no? Que eran los dominios de factorización única. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, ya tenemos un ejemplo donde los primos no coinciden con los irreducibles, ¿sale? Hay elementos irreducibles que no son primos, pero lo que sí es que primo siempre implica irreducible, ¿sale? Entonces, bueno, ok. Entonces, ahora sí vamos a dar la otra definición que me interesaba, ¿no? Entonces, ok. Entonces esto da la definición que quería hace rato, ¿no? Definición. Si D es un dominio, si D es dominio entero, le voy a poner una vez, porque no le puse una conmutatividad, pero siempre resultan conmutativas las cosas que vamos a trabajar. Entonces, si D es dominio entero, decimos que D es dominio de factorización única, o dominio factorial, ¿no? O dominio gaussiano, alguna de las dos formas, alguna de las tres formas, de alguna de las tres los podemos llamar. Así que, sí, número 1. Pues para cada uno de esos elementos, para cada uno de los elementos no nulos y tampoco unidades, no me interesan las unidades, ¿no? Pues podemos dar un producto de irreducibles que le pegan a mi elemento. Entonces, esa es una de ellas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí no demostramos que todos estos son irreducibles, pero bueno, pueden demostrar que todos estos elementos son irreducibles, ¿no? Entonces, el 6, de hecho lo puedo ver de dos formas como producto de irreducibles, ¿sí? Eso no nos va a interesar, o sea, nos interesa de factorización única. O sea, lo factoricé en irreducibles de manera distinta, eso no me va a gustar. Yo lo que voy a querer es que justo se pueda factorizar de esta manera, y si hay una factorización, si hay un par de factorizaciones, perdón, al menos un par, en irreducibles, entonces quiere decir que alguno de ellos debe de estar asociado con el otro. Asociado quiere decir que existe una unidad que le pegue, o sea que cuando lo multiplico le pegue al otro, y además solo los cambié de orden. Es lo único que voy a querer, ¿no? Vamos a ver, vamos a escribir esas cosas. Vamos a ver. Entonces, ok.
Vamos a escribirlo. Es un poco tedioso de escribir, pero la idea es que justo si tengo dos factorizaciones, entonces en realidad son la misma salvo unidades. O sea, lo que está cambiando son unidades. Estoy multiplicando por alguna unidad. Entonces, ok. Entonces número 1. Para todo A en D, distinto del 0 y no unidad. ¿No? Eso es importante, que no sean unidades. Entonces, 1. Entonces, 1. A es igual a P1, así es R, irreducibles, bueno, con P1 hasta PR, irreducibles. En D. ¿Sale? O sea, lo puedo escribir como al menos un producto de irreducibles. Lo otro que voy a pedir es que si A se escribe como el producto de algunos irreducibles, ¿no? ¿Sí? Con los P's y los U's, irreducibles. Entonces, pues como digo que, primero que nada, pues tiene que haber la misma cantidad de irreducibles de los dos lados, ¿no? O sea, no puede ser que tenga más irreducibles de un lado que del otro. Eso no me gustaría. Entonces, pues lo que voy a decir es que, número 1, R es igual a eso. O sea, hay la misma cantidad de irreducibles, ¿no? 2. Además, pues, justo lo que estoy diciendo es que van a cambiar el orden de los irreducibles y además a lo mejor puede ser que haya una unidad que lo esté cambiando. O sea, eso quiere decir que sean asociados. Entonces, existe sigma, una permutación, ¿no? Básicamente estoy cambiando el orden de estas cosas, una permutación de los R elementos, ¿verdad? Tal que qué. De tal manera, de tal forma que pues el P1 coincide con un sigma de 1, ¿no? O sea, que cambie el orden. Y además a este lo voy a multiplicar por algún dinero, ¿no? Para todo, mejor dicho, sí, para todo y vamos a ver, es un poquito tedioso escribir, ¿no? Pero la idea es así. Bien, para todo y entre 1 y R, el P1 por alguna unidad le pega al Q de sigma 1. ¿Sale? Ahí. Y aquí el diésimo. El diésimo primo, bueno, el diésimo irreducible, por alguna unidad le pega a alguno de los Qs, ¿no? Entonces, ok, con QI unidad. Entonces, a lo mejor los cambio de orden y puede ser que los multipliquen por alguna unidad, ¿no? Ya sea el 1, el -1, o pues dependiendo del anillo, pues pueden haber distintas unidades, ¿no? Ayer vimos que en los gaussianos las unidades eran el 1, el -1, el I y el -I, ¿no? Entonces puede ser que aparezcan ahí ciertas unidades, pero bueno.
Básicamente es eso. Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, estos son los dominios de factorización única. ¿Qué ejemplos conocen de dominios de factorización única? Bueno, ya vimos que z raíz de menos 5 no lo era, ¿no? El 6 lo podía escribir como dos formas distintas, ¿no? Ejemplos y contraejemplos, ¿no? Número 1, lo que podemos darnos cuenta es que z raíz de menos 5 no es, bueno, es dominio, pero no factorial, ¿no? Pero no factorial. Básicamente el 6 se escribe como 2 por 3 y también se escribe como 1 más raíz de menos 5 por 1 menos raíz de menos 5. Bueno, ya vimos que este es primo. Algo parecido se hace para este. Algo parecido se hace para este. Y algo parecido se hace para este. Entonces, de hecho, algo, sí, o sea, podemos dar como regreso para ver que este no divide alguno de estos dos. Tampoco este divide alguno de estos dos. No divide. Entonces, pues bueno, eso es como la factorización que se da usualmente. Entonces, es un dominio entero, pero no es factorial. ¿Sale? Entero, pero no factorial. ¿Sale? Entonces, ¿quién sí conoce que sea dominio entero? Les digo, dominio factorial. Los enteros, exactamente. Los enteros, ¿no? Ese sí es el dominio factorial. ¿No? ¿Quién asegura que es un dominio factorial? Hay un teorema muy famoso, ¿no? Es el teorema, fundamental de la aritmética, ¿no? Nos dice que de hecho todo número entero se escribe como, bueno, no uno distinto del 1 y del menos 1, se escribe como producto de primos. Y pues ya sabemos que los primos son irreducibles, ¿no? Entonces, y además las factorizaciones justo cumplen esto, ¿no? Básicamente es reorganizar y multiplicar ahí por los signos o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, lo asegura el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Teorema fundamental de la aritmética. Entonces, bueno, ya sabemos que este es dominio factorial. Y bueno, ahora sí, por ejemplo, una cosa que hay que recordar de Moderna 2, ¿no? Que es muy importante porque se utiliza bastante, es que si ustedes tienen un dominio factorial, de hecho su anillo de polinomios también resulta un dominio factorial. Entonces, de hecho, tenemos un ejemplo de un dominio factorial a partir de este, ¿no? Entonces, z raíz de x, perdón, 3 de Moderna 2. Si D es, de hecho lo voy a poner así, dominio de factorización única. Ahí a lo mejor le agregamos a la definición, notación, ¿no? Para no estar escribiendo esta cosa, no le ponemos df, ¿sí? Entonces, si es dominio de factorización única, su anillo de polinomios es dominio de factorización única. ¿Saben? Entonces, eso es muy importante. Porque de hecho, o sea, ya podemos construir entonces más dominios de factorización única, ¿no? O sea, no nada más el anillo en una variable, el anillo de polinomios en una variable, se agrega otra variable, resulta también ser dominio de factorización única, se agrega otra variable, sigue siendo el dominio de factorización única, y así me sigue. Y eso es como esa es la cosa importante pues en el álgebra conmutativa y mucho de lo que se hace en geometría algebraica. Eso es importante.
que justo se heredan ciertas cosas a los anillos de polinomios. De hecho, no nada más esa propiedad. Se puede quitar una cosa al dominio de factorización única. A lo mejor ya no lo mencioné, pero podemos dar como caracterizaciones de estos tipos de dominios en términos de justo esa propiedad de que los primos coincidan con los irreducibles. Eso es una cosa importante acá. Otra cosa que se menciona en Moderna 2 es que estos cumplen la propiedad de tener máximos comunes divisores. ¿No? ¿Se acuerdan? Esa es una cosa importante aquí. Y también otra acerca de cadenas de ideales. Si ustedes tenían una cadena de ideales principales, lo que nos decía que sea dominio de factorización única era que en algún momento se estacionaba, era lo mismo, ¿no? O sea, eran el mismo ideal a partir de algún momento. Entonces, eso lo podemos mencionar mañana y ver qué relación tienen estos dominios con los otros que mencionamos, ¿no? Los de ideales principales y los euclidianos, y ver ejemplos. ¿Sí? Entonces, pequeño repaso. Vamos a seguir con este repaso. Mañana viene la profesora. No estoy seguro de qué nos va a hablar. O sea, no sé si vaya a seguir con esta discusión o vaya a ver otra cosa. ¿Qué repaso entonces? Este es repaso todavía. Bueno, se supone que Moderna 2 se debió de haber visto. No sé si en todos los cursos lo cubran. Según yo sí. ¿Sí? Ok. Entonces, pues nos vemos mañana. Ay, claro.